Muy buenas tardes. Estamos aquí para compartir la palabra del Señor una vez más. Y gracias a Dios por esta bendición, por esta oportunidad. Siempre es útil, siempre es provechosa la palabra de Dios cuando llega a nuestra vida y especialmente cuando le damos un lugar preferente, un lugar especial en nuestro corazón. Quiero el Señor que el tema de hoy sea de bendición y de provecho para todos. Y que, al ser la palabra del Señor que vive y es eterna, es palabra de Dios, sabemos que tiene una utilidad no solo en el momento presente, sino tiene una eficacia con una repercusión eterna. Bien, compartiendo la palabra, estamos aquí para abordar el tema la iglesia como un edificio. Y estoy para leer aquí en la carta de los Efesios, en el capítulo 2, los versículos 20 al 22. Leyendo así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice a la letra: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente, dice, edificados para morada de Dios en espíritu. Aquí estamos incluidos todos los creyentes en Cristo, todos los salvos por la fe, por su gracia, por su misericordia. Desde el momento que ha tenido lugar el encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, aceptándole como el Salvador y Señor de nuestras vidas, a partir de ese momento, cuando experimentamos por la fe el nuevo nacimiento, se implanta en nosotros la nueva naturaleza y somos identificados ya bíblicamente como el nuevo hombre, ¿sí? Así que es lo que dice de inicio esta escritura. Y el tema decía la iglesia como un edificio. Sobre la iglesia, el apóstol Pablo nos presenta tres ideas o metáforas que son útiles, son ilustrativas. En esta ocasión, allí identificamos estas metáforas. Voy a dar las referencias en la misma carta a los Efesios. Aquí en el capítulo 1, versículos 22 y 23, y capítulo 5, versículo 23, la iglesia es presentada como un cuerpo. Sí, un organismo vivo. Sobre esto hay una ampliación en otros pasajes, por cierto, y el mismo apóstol Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 12, nos amplía esta idea. Pero también la iglesia es presentada como una novia desposada con Cristo. Allí en el capítulo 5, la misma carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 25 al 27, tenemos esta descripción. Y lo que ya leímos del capítulo 2, versículos 20 al 22, sí, la iglesia es presentada como un edificio. Las tres metáforas, debo decir, inician y concluyen al mismo tiempo. Inician con esta misma idea, las tres, una como un cuerpo, la otra como una novia desposada y la otra como un edificio. Inician, ya hacía yo referencia, en el momento en que nacemos de nuevo. A partir de allí, de nuestro encuentro personal con Jesús, a partir de allí inicia
ya nuestra incorporación o se da lugar o tiene lugar nuestra incorporación en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y también tiene lugar, se inicia esa relación amorosa, más que romántica, ¿verdad? Amorosa, una relación amorosa, una relación firme, segura, más que emocional, más que sentimental, con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y al mismo tiempo se inicia en nosotros la edificación, la construcción, el desarrollo, el crecimiento, ¿sí? Que va en un avance, se espera un avance continuado, sin interrupciones y por supuesto sin retrocesos, ¿sí? Dentro del propósito de Dios. Así que como cuerpo, la iglesia debe llegar a su pleno desarrollo. Ese es el objetivo, ese es el propósito del Señor. Sí, completamente o totalmente crecida, desarrollada la iglesia como un cuerpo, integrada debidamente, funcionando adecuadamente. ¿Sí? Como novia, la iglesia debe estar completamente embellecida y santificada. Sí, con todo bueno, el atuendo final se ve allí en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, ¿verdad? De lino finísimo. Dice que es la vestimenta de los santos, de los redimidos del Señor. Bueno, pues llegará ese momento especial, ¿sí? Cuando la iglesia sea presentada por el Espíritu Santo. El encuentro, ¿dónde va a ser? En las nubes, de acuerdo a primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, por ahí del 13 al 18, tenemos, ¿verdad?, que la iglesia va a ser presentada por el Espíritu Santo al Señor Jesús. Bien, y como edificio, la iglesia debe estar debidamente terminada, concluida la obra. Sí, como un edificio, como un templo santo, ya hemos leído ahí, como un templo santo en el Señor. Bien, ha habido y desde que se inicia esta relación, los vínculos se han venido haciendo cada día más fuertes, más estrechos, más vigorosos. Sí, para un caminar constante, para un crecimiento constante, para una relación permanente con el Señor. Así que como cuerpo, la iglesia, hay que enfatizar esto, tiene a Cristo como cabeza. La iglesia no funciona sola. Se puede ver desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista eclesiástico. Sí, se puede ver desde otros aspectos la iglesia como algo organizable. Aunque pudiera ser así, sin embargo, la iglesia es un organismo vivo, pero no funciona, no puede funcionar si no tiene a Cristo como su cabeza. Si tiene otra cabeza, simple y sencillamente no está funcionando y lo más seguro es que no sea la iglesia de Jesucristo. Bien, pero además, como novia desposada, tomando un poquito el lenguaje de los usos y costumbres hebreos o judíos, ¿sí? Cuando ya se comprometía la muchacha con el joven, esto por iniciativa o por disposición de los papás, así era. Entonces, en ese momento, ¿verdad?, se formalizaba ya ese noviazgo, pero quedaba con el compromiso formal, ¿sí?, válgase la redundancia, de que ya no había marcha atrás y que la novia, al desposarse con el novio, era con miras a llegar a la realización y a la consumación del matrimonio. Bien. Entonces, la iglesia como cuerpo tiene su cabeza. Como novia,
desposada, la iglesia tiene a Cristo como su prometido amado. Ahí está. Y hay una relación muy especial dentro de esto, ¿verdad? Y en ocasiones se ha idealizado y quienes interpretamos de alguna manera, si no la totalidad del libro del Cantar de los Cantares, sí suficientes porciones allí, podemos advertir, podemos notar, ¿verdad? Podemos identificar, por así decirlo, la relación amorosa entre Cristo y su iglesia. Pero ¿qué decir de la iglesia como edificio? Bueno, la iglesia como edificio tiene su propio fundamento, tiene a Cristo como piedra de fundamento. Sí, ahí está. Y también como perito especializado o un arquitecto especializado. ¿Por qué? Porque él va incorporando, o se van incorporando las piedras identificadas como piedras vivas, una a una, ¿verdad? Para ir completando ese diseño, esa estructura y creciendo constantemente también. Bien, hoy pues es el propósito enfatizar un poquito más con respecto a la iglesia como un edificio. Y bueno, ya leíamos allí en Efesios 2, 20 al 22, pero podemos ir a otras escrituras porque, porque esta idea de la iglesia como un edificio parte como referencia principal de lo que Cristo pronunciara allí en Mateo 16, 18. Extraigo nada más o únicamente en este momento lo que Jesús pronunció con respecto de sí mismo. ¿Sí? Omito por ahí entre el diálogo que el Señor sostenía con el apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando, bueno, le hace la alusión, tú eres Pedro, tú eres una pequeña piedra, ¿sí? En un indicativo haría el Señor alusión a Pedro, o hace alusión ahí a Pedro. Tú eres Pedro, tú eres una pequeña piedra. Esto se puede advertir en el griego. Pero cuando hace alusión hacia sí mismo, Cristo dijo, sobre esta roca, se señaló él, sobre esta roca. Sí, del griego Petra. Notemos la diferencia entre Petros y Petra. Petros, piedra pequeña, Petra, roca. Sí, ahí está. Y dijo el Señor, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O dicho de otra manera, también edificaré mi casa. Recordemos que el pueblo de Israel es identificado en el pasado también como pueblo de Dios, ¿sí? Como casa, ¿sí? Como casa también, ¿sí? Así que no es ajeno, no es extraño esta declaración cuando se trata de edificar una casa, un edificio, ¿sí? En su uso literal refiere a la construcción precisamente de eso, de un edificio. Pero, bueno, con esto el Señor Jesús dio a entender claramente que construiría la iglesia sobre sí mismo y sobre toda la obra en conjunto, ¿verdad? Toda la obra que Él vino a realizar, la obra de redención, la obra de salvación que se consumó allá en la cruz del Calvario, pero más todavía cuando Él resucitó de entre los muertos, porque Él no quedó allí ni en la cruz ni en la sepultura, ¿sí? Por eso es que la proclamación del Evangelio es eso. En las tres o más instancias, Cristo vino a esta tierra, predicó el Evangelio, llamó al arrepentimiento a las gentes,
finalmente fue llevado a la cruz, allí murió, allí entregó su vida, fue sepultado, y por ahí también el credo de los apóstoles hace referencia a eso, que al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Sí. Así que Pablo describe a la iglesia como un edificio, para que quede en nuestras mentes y también en nuestros corazones, pues lo leído al principio dice todavía, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí, por cierto, se refiere a los profetas del Nuevo Testamento. Sí. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo, hasta ahora va creciendo, va aumentando, sus dimensiones se van haciendo mayores, ¿sí? Su altura, para ser un templo santo. Aquí habla de un templo, sí, templo santo en el Señor, dentro de esta metáfora, en quien vosotros también sois juntamente, ahí estamos incluidos, somos juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Eso es. Así que cada creyente somos una piedra. Más tarde, en el lenguaje que emplea el apóstol Pedro, dice que somos piedras vivas. Sí, somos piedras vivas, colocados en ese templo espiritual. Sí. Y bueno, los apóstoles y profetas no son los fundadores. Ellos iniciaron en la proclamación del Evangelio, con la predicación del Evangelio, ellos colocaron el fundamento, que es Cristo. Sí, ahí está la base. Fueron los primeros en proclamar el Evangelio. Y Cristo es la base o el fundamento para la edificación de nuestra vida cristiana. Ahí está. Él es la piedra angular. Sí, desde el salmista ya viene haciendo esta declaración importante, trascendental, ¿verdad? Tan significativa. Dice, la piedra que desecharon los edificadores vino a ser como piedra de ángulo, dice allí, sí. Y Cristo es la base. Y bueno, a propósito, en Hechos 4, versículo 11, Pedro dijo, sí, por cierto, el apóstol Pedro, a quien algunos consideran como el fundamento de la iglesia, ¿sí? Dice ahí Pedro, Hechos 4:11, este Jesús, notemos, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Sí, y prácticamente en su momento se refiere, hace alusión directa a los líderes judíos, a los sacerdotes, a los doctores de la ley, a los escribas. Sí, hace alusión a ellos porque el Señor en su momento a ellos, y con respecto al pueblo de Israel, les entregó la administración, les delegó esa responsabilidad, ¿sí? De cuidar, de velar, de fortalecer, de edificar, de hacer crecer, de mantener, de sustentar al pueblo, a su pueblo escogido, ¿sí? Pero fallaron. Y más cuando el Señor Jesucristo vino, fue rechazado por ellos. Y a eso hace alusión el apóstol Pedro. Bien, la cabeza del ángulo se nos dice que une dos lados de un arca y los mantiene juntos. Sin esa acción o sin esa intervención, por así decirlo, sin Cristo, no habría iglesia porque no podría sostenerse. Puede sostenerse como asociación religiosa, simplemente como una organización religiosa, ¿sí? Puede manejar aspectos espirituales, pero ¿de qué fuente? ¿Quién sabe? Bueno, pero ahí está. Sin Cristo no habría iglesia,
porque no podría sostenerse, no podría sobrevivir, no podría sobreedificarse, nada. Cristo es el fundamento único, verdadero, y como dice el apóstol Pablo, estoy ahora en primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, y enfatiza, el cual es Jesucristo. Nadie debe poner otro fundamento, únicamente es el Señor el que está allí en el lugar que corresponde, y todos los creyentes somos parte integral del edificio de Dios. Esto es importante tomarlo en cuenta. Sí. Ahora, decía, ya dentro de lo que señala el mismo apóstol Pedro, sí, para variar, para que quede claro que él no es la cabeza de la iglesia, no es la piedra de fundamento de la iglesia. Sí, allí en el capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, sí, allí es donde el apóstol Pedro dice que somos piedras vivas. Sí, Pedro escribió de esta manera, y vamos a ir allí para ver qué cosa dijo con respecto a la iglesia. Dice 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5. Acercándoos a Él. ¿A quién? Pues no hay otro. A Cristo. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí está. Debemos acercarnos a esa piedra viva. Sí. Y dice que escogida, desechada por los hombres, pero escogida por Dios, por cierto. ¿Sí? Y que es preciosa. Nosotros somos edificados como casa espiritual, se nos está diciendo allí en esta escritura. Él afirma que Cristo es la piedra y nosotros como piedras vivas somos edificados sobre la piedra viva. Sí, ahí está. Así que debemos acercarnos. Esto es importante, esto es de trascendencia, esto es significativo. Debemos acercarnos. Quien no venga a Cristo, quien no viene al Señor, obviamente no puede pertenecer al pueblo de Dios, obviamente no puede ser una piedra viva para el Señor y ser edificados, ¿sí? Cristo es por eso que vive en nosotros, sí, se mueve en nosotros y a través de nosotros se da a conocer al mundo. La gente no podría ver a Cristo y su amor, ¿sí? Cuando pues nosotros no vivimos en armonía, en concordia, en buen entendimiento. Es así, de manera unida y conjunta, que podemos dar ese buen ejemplo y ese testimonio al mundo, ¿sí? Cuando estamos hablando de aquí de el estar juntos, el estar unidos, de los auténticos y verdaderos cristianos, creyentes en el Señor, sí, más que personas religiosas o de cualquier religión, sí, es por la fe, se pertenece o pertenecemos a Cristo, sí, ya identificados dentro de estas tres metáforas que estamos ya describiendo, sí. ¿Qué significa edificación? Tenemos más que la idea, yo sé, pero ¿qué significa edificación?
Edificación en el griego significa construir una casa. Construir una casa, un edificio. Por eso es importante nuestro desarrollo en la vida cristiana. Sí. Esto se ve más en el aspecto, en el caso del cuerpo, ¿verdad? Que hay un crecimiento, un desarrollo, en fin, a mayor estatura cada vez, pero también debe verse en cuanto a la iglesia como un edificio. ¿Por qué? Porque cada uno somos responsables de la construcción de nuestra propia vida o de nuestra propia casa. Pero también somos responsables de la casa o de construir o ayudar o colaborar para la construcción de los demás creyentes. Romanos 15:2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno y agrega, en lo que es bueno para edificación. Cada uno, sí, de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Eso es lo que está diciendo. Y en el 14:19, la misma carta a los Romanos, dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua, ahí está, a la mutua edificación. Sí, unos y otros, unos con otros, debemos y somos edificados. Es el mecanismo, ese es el procedimiento, ¿sí? Una sola piedra no es el edificio, tampoco es ni siquiera una pared, ¿sí? No somos piedras aisladas, una por aquí, otra por allá, no, todas. Y más que hacer referencia a una sola grey, a un solo pueblo mundial, ¿sí? Aquí estamos hablando fundamentalmente en aspectos espirituales, sí, que aunque pudiera importar en algún momento el aspecto geográfico, pero sobresale, tiene más peso, más alcance, más trascendencia, mucho más significado, ¿sí? El aspecto espiritual, ¿sí? El aspecto espiritual. Esto es importante que lo tomemos también en cuenta. Debemos desarrollar el sentido de comunidad. Somos una comunidad. Sí, vivimos en una sociedad, por cierto, individualista. Sí, cada uno por su lado, dicen por ahí, cada uno en su mundo, sin interesarnos a veces por los demás, ver cómo están, ¿verdad? O qué ha pasado con ellos. No, es fácil olvidar. Nos absorben, nos ocupan muchas cosas, un ciento de asuntos, de compromisos, ¿verdad? Y más si indagamos o navegamos en las redes sociales, ¿verdad? Uy, nos olvidamos. Eso ha sido olvidar nuestra interdependencia con otros cristianos. No debe olvidársenos que todos pertenecemos, ¿verdad? A un mismo cuerpo, ¿sí? A una misma novia desposada. Todos pertenecemos y somos parte de el mismo edificio, de la misma construcción. Así que hoy es una oportunidad para que Dios nos haga un llamado, un llamamiento, sí, a trabajar juntos en la misma tarea, para el mismo Señor, sí, para la misma cabeza, para el mismo Salvador, sí, para el mismo arquitecto. Eso es. Debemos unir nuestros esfuerzos para que estos sean multiplicados. La única forma de que esto se logre es trabajando juntos, en equipo. A veces es un poquito difícil. Sí,
cuando alguien inconscientemente en alguna reunión nos mueve de nuestro círculo preferencial, llámese de familia o de amigos o de hermanos, así ya que hemos formado por ahí un grupito y en un cierto método educativo o de enseñanza, nos mueven, nos desplazan, de pronto nos vemos en otro círculo con otros hermanos y si es posible físicamente, humanamente desconocidos y decimos, bueno, ¿y estos quiénes son? ¿Verdad? No conozco nada de ellos y pudiéramos verlos como extraños, pero en algún momento tenemos que hacer equipo con ellos. Sí, hay quienes solo podemos o se desenvuelven con aquellos que son conocidos, sí, con los que llevan una estrecha amistad y con nadie más, sí. Bueno, entonces como iglesia somos personas en comodidad. Somos personas en comunidad, perdón, como una comunidad. Sí, una piedra, ya lo decía, no es el templo, no puede construir el templo, o ni siquiera una pared. Si trabajamos juntos, edificaremos una casa hermosa para Dios. Esto es la finalidad, ese es el propósito del Señor. En conclusión, debemos echar a un lado la autocomplacencia. Sí, el solo pensar, quizás a veces inconscientemente, pero de una manera egoísta y centralizar la atención solamente y únicamente, exclusivamente en nosotros, ¿verdad? Por ahí incurrimos a veces en el pecado del yo-yo, ¿sí? Yo primero, yo después, yo al último y siempre yo. Así que no va a funcionar. El Señor quiere que pensemos, ¿verdad? Como colaboradores, como equipo, de manera conjunta, porque debemos edificar a otros para bien. Ya lo hemos leído en la palabra en esta tarde. Y aunque nuestras convicciones espirituales en unos más pronunciadas o más profundas o más arraigadas que otras, y mientras sean convicciones cristianas, ¿verdad? Genuinas, no vaya a ser por allí alguna acción fanática, religiosa, porque de nada va a servir. Sí. No, esto todo no debe ser un impedimento. No, nuestras convicciones no quiere decir que vamos a sacrificar aspectos o cosas medulares de la doctrina o fundamentales, cosas de la palabra de Dios. No se refiere a eso, ¿sí? Pero sí hay que acceder, ¿verdad? Estar de acuerdo, ponernos de acuerdo con otros para trabajar juntos, ¿sí? Y identificarnos siendo sensibles con nuestros demás hermanos. La iglesia es un templo vivo, creciente, va creciendo, va aumentando, ¿sí? Y cuando se complete, Cristo vendrá y llevará el templo a su gloria. Ese es el objetivo, esa es la finalidad. Ahí llega el clímax, toda esta situación, ¿verdad? Así que con la ayuda de Dios, con la ayuda del Señor, debemos pensar como comunidad cristiana, interesándonos los unos por los otros en lo más posible para que, al menos en el aspecto que hemos enfatizado ahora, este edificio no se detenga, sino que avance hermosamente, ¿verdad? Crezca y se desarrolle para la gloria y alabanza de su nombre. Ese es mi deseo y esa es mi oración en el Señor. Amén y amén.